¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos para una emisión más de nuestro programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que estoy seguro será materia de discusión en el foro jurídico en las próximas semanas, porque se refiere precisamente a la iniciativa de reforma penal, de reforma al sistema de justicia penal, que en el próximo periodo de sesiones que está por iniciar el Congreso de la Unión se va a discutir. Y para ese efecto hemos invitado a un hombre que conoce ampliamente esta materia y que es el magistrado Jorge Ojeda Velázquez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma, Italia. Es maestro y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Lateranense de San Juan de Letrán en Roma, y entre otros estudios tiene los de especialidad judicial en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, un curso internacional de Derecho Electoral en la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, entre otros. Es catedrático también del Instituto Nacional de Ciencias Penales en distintas disciplinas como lo es la penología, el derecho penitenciario, garantías constitucionales, y autor de varias obras de corte jurídico, entre las que cabe destacar la obra Derecho Constitucional Penal, editada en 2 tomos, así como el Derecho Punitivo. Actualmente se desarrolla como magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Muchas gracias por aceptar la invitación, magistrado. Sea usted bienvenido. Gracias, señor licenciado Rafael Ruiz Mena. Saludo desde aquí la oportunidad que el INACYPE le da a sus maestros para exponer sus puntos de vista en relación a una temática actual. Celebramos también en un momento dado que los actuales dirigentes del INACYPE hayan en un momento histórico propalado, ¿verdad?, también la literatura penal, que le ha dado oportunidad tanto a autores extranjeros como nacionales de exponer sus puntos de vista. Agradezco entonces personalmente a los televidentes que nos siguen, y en un momento dado me gustaría el día de hoy dar mi punto de vista, uno de los tantos de los profesores de la República, ¿verdad?, en cuanto a las reformas que en materia de justicia penal se están discutiendo y ahorita están en un impasse en el Parlamento mexicano. En el Congreso de la Unión. Así Congreso, es. Para efectos de ubicar a nuestro teleauditorio, magistrado, empecemos por decir que esta historia empieza más o menos en marzo del 2007, cuando el presidente Calderón envía un proyecto de reforma al sistema de justicia penal, básicamente constitucional, al Congreso de la Unión. Se reciben diversas propuestas, también otras iniciativas de otros partidos políticos. Hubo una iniciativa que enarbolaron varios partidos políticos, que tomó el diputado César Camacho, de una red pro juicios orales de la que formaban parte una gran cantidad de organizaciones de muy diversa naturaleza. También hubo por ahí una propuesta del PRD y el PT, es decir, todos los actores políticos en el Congreso dieron su punto de vista sobre lo que debe hacer la reforma del sistema de justicia penal. Todos los organismos y asociaciones que tenían algo que decir también lo hicieron, y finalmente todo esto se traduce en un proyecto que precisamente se terminó de discutir en el pasado periodo de sesiones, y todo parece indicar que lo aprobarán ahora en el mes de febrero de 2008 ambas cámaras, para que finalmente sea una propuesta. Aunque todavía no sabemos si finalmente quedará así o no, creo que tenemos ya elementos para pensar cuál es básicamente la orientación de esta reforma. Y yo empezaría con eso, magistrado. ¿Cuál cree usted que sea, ahorita en rasgos generales, la parte importante de esta reforma constitucional en materia penal que se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión? Bueno, en primer lugar quería decirte que efectivamente aquellas iniciativas de reformas a la ley se convirtieron en proyectos de ley, luego en decreto por la Cámara de Origen, que fue la de Diputados, que en el 10 de diciembre emitió ese decreto ley, enviado a la Cámara Revisora, que es la de Senadores, y en un momento dado hizo algunas observaciones que se verán de acuerdo con el artículo 72, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se verán en un momento dado forzados a negociar para ver si las observaciones que hizo la Cámara Revisora, esto es la Cámara de Senadores, las acepta la Cámara de Origen.
y de ahí se manda a la publicación. Si no la acepta, pues habrá un intercambio de opiniones, de tal manera que podríamos llegar a la primera hipótesis de que solamente se publiquen aquellas reformas a estos artículos constitucionales en materia penal en que alcanzaron un acuerdo en común, ¿verdad? Todo parece indicar que la Cámara de Diputados aceptará las que hizo el Senado, ¿no? Que pues ahorita hablamos de esas observaciones cuando entremos al punto, pero parece que así será, ¿no? Esperemos que sí. Lo que sí es un hecho de que enfrentamos ahora una posición de todas las fracciones parlamentarias por el cambio en México del tipo de procedimientos, ¿verdad?, penal que tenemos aquí. Se dice que vamos a pasar de uno inquisitivo a uno acusatorio, pero este proyecto de reformas contienen muchas novedades, las cuales quisiera empezar a comentar partiendo del contenido del decreto ley que reformó el artículo 16 constitucional. Pero sí es un cambio de sistema relevante. Por ejemplo, el otro día oía en una conferencia de prensa a Gerardo Leveaga, director del INACIPE, decir que a su juicio era la reforma penal más importante desde la Revolución Mexicana. ¿Usted cree que es...? Bueno, hay que verlo desde el punto de vista de quien lo dice, ¿verdad? Porque todos han contribuido, la reforma intermedia 93-99 han contribuido a un avance paulatino. Esta sí es, como dice el director del INACIPE, profundamente transformadora, ¿verdad? Hay que darle también crédito a las reformas que hubieron con antelación, como parte de la evolución, claro, de todo este engranaje que finalmente de la justicia en México. Y hoy llegamos a una aceptación universal de las tres fracciones parlamentarias importantes en el Congreso de la Unión para transformar nuestro sistema penal, nuestro sistema de procedimientos penales, y una de ellas, repito, es aquella contenida en el artículo 16 constitucional, cuyo párrafo segundo establece que para librarse una orden de aprehensión sostiene que solamente la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, que debe estar apoyada por una denuncia o querella. Pero lo trascendente de aquí es de que, al igual como el texto original de 1917, se necesitan pocos datos para dictarse, para obsequiar una orden de aprehensión. Si de 1917 a 1993 se necesitaba simplemente una denuncia o querella apoyada por cualquier medio de prueba, una documental privada, un testimonio, ahora me parece que volvemos nuevamente a esa posición, que para dictar una orden de aprehensión se necesita solamente indicios, pocas evidencias, y por eso, tanto en el artículo 16 como en el 19, se deben únicamente checar, analizar, que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Miren ustedes, estas reformas del 2007 establecen que para dictar una orden de aprehensión debe estar apoyada la denuncia o querella por solamente, digamos, por uno de los elementos objetivos del tipo penal, como es de que se establezca la veracidad de un hecho acaecido en el mundo fáctico, el objeto material y además la autoría o participación de un sujeto. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo es? Hay mayor seguridad para los gobernados porque se necesita que estén acreditados los elementos objetivos, los elementos normativos y aquellos subjetivos específicos cuando el tipo sí lo contemple, y además que exista autoría o participación, que exista evidencia que se cometió con dolo o con culpa el hecho, y además evidencias de la culpabilidad. Esto es, había que acreditar si el sujeto que lo cometió era imputable, si tenía conocimiento del injusto, si no le era exigible una conducta totalmente diferente. ¿Y ahora cómo se pretende Ahora que vaya a es ser? más fácil, o sea, que un gobernado sea llevado ante la justicia por la simple imputación de una persona apoyada con la evidencia simple de que hay un robo, hay un muertito en la calle. Y presumo que tú lo hiciste. Sí, exactamente, porque hay un solo dicho. Esto para una orden de aprehensión es en un momento dado lógico, porque se necesitan simplemente evidencias, indicios, pero ya
para un auto de formal prisión, yo pienso que allí el legislador, al haber exigido los mismos requisitos para una orden de aprehensión que para un auto de vinculación a proceso, como le llaman ahora ellos a los autos de plazo constitucional, no toman en cuenta de que el proceso penal debe verse en una complejidad progresiva. Esto es, si para una orden de aprehensión se necesitan simple evidencias o indicios, para un auto de vinculación a proceso se debe necesitar, y por eso yo propugnaba, porque ahorita ya es un hecho evidente de que debemos sujetarnos a estas reformas, de que en el auto de plazo constitucional o de vinculación a proceso, más evidencias, o como decía el constituyente del 57, que exista semiprueba plena de que existe el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Esto es, yo propugnaba de que para el auto de vinculación o proceso o auto de plazo constitucional existiesen los mismos elementos que exige ahora el artículo 19 constitucional, no que al asimilar los mismos elementos para auto de formal prisión y de vinculación a proceso, a cualquiera, como se dice en los corredillos de los tribunales, a cualquiera se le puede dictar una orden de aprehensión con un vaso de agua, ¿verdad? No se le puede negar, y a cualquier gobernado también se le puede dictar un auto de plazo constitucional o de vinculación a proceso, como se llama ahora. Por eso decía yo hace unos momentos de que el procedimiento penal debemos verlo como una complejidad progresiva. Si para una orden de aprehensión se necesita simples evidencias, para un auto de formar prisión ya acreditar ciertos elementos del plena, cuerpo. Y para una sentencia, medios de prueba completamente comprobados para pasar del primer nivel a un segundo nivel. ¿En esto van a tener y a uno algo que más. ver lo que se denominan jueces de control? Bueno, en un momento dado, cuando el Ministerio Público consigne con detenido a un gobernado porque existan evidencias de que se ha cometido un hecho penalmente relevante y que existe la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, habrán jueces de control, y esta es la otra gran novedad que tiene estas reformas constitucionales, jueces de control que en un momento dado podemos asimilarlo como jueces de preinstrucción que harán las mismas veces de control de legalidad si esa detención, en primer lugar, fue de acuerdo con los lineamientos que establece el artículo 16 constitucional. Esto es, si fue en flagrancia, si se cometió el delito en flagrancia, y si la persona fue detenida o retenida por el Ministerio Público en 48 o 96 horas. Por eso se llama jueces de control de la legalidad. Claro, pero a ver, ¿en qué van a cambia? calificar, van a controlar al Ministerio Público para ver si actuó de acuerdo con la Constitución. Y ellos, los jueces de control, tienen otras funciones. No solamente obsequiar las órdenes de aprehensión, no solamente de controlar la legalidad si fue en flagrancia, si fue consignado dentro de los términos constitucionales, sino también ver si las medidas cautelares, las órdenes de cateo que están solicitando el Ministerio Público están dentro de la legalidad. Eso es. Ahora, ¿en qué cambia con lo que tenemos actualmente? Por ejemplo, la gente que nos mira que no son abogados, que espero que sean muchos los que nos miran que no sean abogados, imagino que entienden el proceso penal básicamente en el sentido de que se levante una denuncia ante el Ministerio Público. Si el Ministerio Público considera que se cometió un delito y que el presunto responsable es fulano de tal, entonces lo consigna ante un juez. Así es. Ese juez es el que eventualmente puede dictar la orden de aprehensión y eventualmente se aprenden a la persona, eventualmente dicta un auto de formal prisión, creo que se va a hablar de vinculación de proceso, para iniciar el proceso penal, ¿no? Así es. En esta nueva fórmula, ¿qué es lo que cambia? Primero, sigue habiendo una denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, con elementos más laxos, por así decirlo, podrá determinar la presunta responsabilidad de alguien, ¿no? Y consignarlo ante el juez. Pero ahorita hay un solo juez para todo, ¿no? Así es ahí donde está el gran cambio. Entonces, ¿verdad? a ver, ¿cómo empieza ahí el cambio? Primero, estos se van a llamar así, jueces de control. Así es. Entonces, el Ministerio Público consigna ante un juez de control. Se va a llamar, por ejemplo, juez de control número 1 de tal, ¿no?
¿Así se llamarán, por ejemplo? Jueces de controles de la legalidad, pero constitucionalmente jueces de control. Jueces de control. Sí. Para que el público televidente nos entienda, para aquellos que no son sacerdotes del derecho, digamos, ni sacristanes, en un momento dado, les quiero decir que en el ámbito federal existen 6 procedimientos. El de averiguación previa, que como tú señalaste, es aquel durante el cual el Ministerio Público recibe la denuncia querella y reúne los demás medios de pruebas para consignar ante el señor juez. Hay un solo juez de preinstrucción, de instrucción y de sentencia en la actualidad. Lo que pretende la reforma es de que haya, en un momento dado, En vez de un juez, haya 3. varios. Un juez de control que nomás atienda las diligencias que suceden al momento de consignarse, la versión previa, hasta resolverse la situación jurídica provisional, que Y es después va a pasar el a auto. otro juez. A otro juez. Bueno, vamos a Y pasar luego, a fíjate, explicar esto, porque ahorita tenemos que hacer un corte Ok. para que nos explique el magistrado cómo lo que ahora hace un solo juez, ahora van a ser 3 distintos que mencionaba, ¿no? Así el de es. control, el de instrucción y el, y el de individualización de la las pena. sanciones, más el de ejecución de penas que por ahí viene Muy también. bien. Entonces, regresamos para platicar de esto. No se vaya, se va a poner muy interesante. Muy bien, amigos, regresamos. Recuerda que nos interesan mucho sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias, por lo cual le pedimos que nos escriba al correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx y que visite también la página del instituto a www.inacipe.gov.mx o también nos puede llamar al 5487-1500 a las extensiones 1560 y 1608. Y precisamente con relación al tema del que estamos hablando, es el último libro del magistrado Ojeda Velázquez, Derecho Constitucional Penal. Esta obra, editada por Porrúa, es en 2 tomos. Efectivamente. Y precisamente ahorita estamos hablando de una reforma constitucional en materia penal que todo parece indicar que en febrero de este año quedará debidamente aprobada. Sin embargo, el libro del magistrado, que es Derecho Constitucional Penal, ya aborda el tratamiento de la reforma que envió el presidente en marzo del 2007, bueno, del Efectivamente. proyecto de reforma, y también la que encabezó este grupo pro juicios orales. Es decir, se estudian también las figuras que ya hemos hablado, y me imagino que una vez que quede aprobada la reforma, el magistrado se dará la tarea de ya los temas definitivos volverlos a tratar. Claro. Pues es una obra indispensable, Derecho Constitucional Penal, de Jorge Ojeda Velázquez, en 2 tomos de Editorial Porrúa. Bien, magistrado, nos quedamos platicando que uno de los cambios importantes es que ya no habrá solo un juez, que una vez que el Ministerio Público consigne el expediente, es decir, cuando el Ministerio Público le dé el expediente al Poder Judicial, esto va a caer en la cancha de un juez de control. ¿Qué va a hacer ese juez de control? Bueno, en primer lugar, analizará si la radicación del asunto y su contenido es legal. Esto es, analizará en ese periodo que le llamamos nosotros de preinstrucción si el detenido fue en flagrancia, si el gobernador fue detenido en flagrancia o por un caso urgente, si fue retenido por el Ministerio Público durante 48 o 96 horas. Al analizar la legalidad de esta detención, él puede dejar libre o puede en un momento dado convalidar la detención, lo mismo que los objetos o gananciales del delito. Él va en un momento dado a convalidar
el aseguramiento de esos bienes. Digamos que el nombre con el que se denomina este juez es un nombre correcto, Sí. porque finalmente va a controlar que el Ministerio Público en su actuación no haya cometido ilegalidades. Entonces el juez de control verifica que todo haya sido conforme a la norma jurídica, que seguramente será el Código de Procedimientos Penales, que prevea todo esto conforme a los lineamientos constitucionales, y si este juez de control lo estima así, le dictará al presunto responsable un acto que se llama ahora de vinculación al proceso. Efectivamente. Esto quiere decir, o es como decir, señores, inicia el proceso para ver si el señor es culpable o no. ¿Es así? Así es. Y ahí Así es. termina la actuación del juez de control. Digamos que reenvía ya a juicio. Así es. Entonces, el Empieza juez de el control, debate. digamos, básicamente puede hacer dos cosas. Decir, señores, esto no procede y el señor no queda sujeto a proceso. Así es. O esto sí procede y el señor queda sujeto a proceso. Y en ese momento el juez de control manda a otro juez. Envía el proceso. No lo dice la reforma en sí, pero por lo que respecta a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, así está. Hay un juez de control, ayer le llama de garantías, luego hay un juez del proceso que inicia el debate verbal, en un momento dado, dando la oportunidad a las partes de ofrecer sus pruebas, las desahoga de manera verbal y con todos los principios de contradictorios, publicidad, etcétera, etcétera. Porque Y la reforma luego, nos dice que la ley secundaria es la sí, que va a regular así esto es. que va a ser el código. Y aquí ya tenemos una ley procesal. secundaria, también en proyecto de ley, en la Cámara Revisora, ¿verdad? En el que se establece, al menos en el sector juvenil, se establece ese juez de control que reenvía a juicio el expediente, se inicia por otro juez el debate, esto es, el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de las mismas, y luego se le envía a otro juez para endulzar las sanciones. En aquella ley se dice de que el motivo de que existan varios juzgadores es para evitar la contaminación, la predisposición, y esto en parte es cierto, es verdad, ¿no? Porque si el juez de preinstrucción o el juez de control ya tiene una idea de que la persona es... Seguramente por ahí se va a ir. Sí, entonces dentro de 2 o 3 meses que termine el juicio, emite la sentencia, pues se encuentra vinculado mentalmente a lo que dijo hace poco en el auto de vinculación a proceso. Por eso es saludable. Pero lo que yo me pregunto es que, ¿cómo le va a hacer el Estado para pagar, ¿verdad?, a un juez de control, a un juez de instrucción o de debate, un juez de emisión de la pena y luego la otra figura jurídica que también es muy plausible, el juez de ejecución de penas, ¿verdad? Habrá bastante presupuesto si ahora, actualmente, con un solo juez que hace las veces de juez de preinstructor o de control, de juez de instrucción y de sentencia, el Poder Judicial no tiene tanto presupuesto para mantener, a pesar de la gran demanda de la ciudadanía, ¿verdad?, a tantos jueces, de tal manera que hay algunos por ministerios de ley, algunos secretarios. Yo pienso que el Estado le va a inyectar mucho dinero a esta gran reforma algo penal. Que me comentaba, magistrado, usted en el corte, que lo prevé la reforma, es que se está estableciendo un plazo de 8 años Así es. para finalmente echar a andar todo lo que implica la reforma, ¿no? Hasta 8 años. Y también algunos de los transitorios hablan de que se tendrán que establecer los recursos desde el primer año, destinar recursos específicos del primer año para ir alimentando todo esto, ¿no? Como decía Gerardo de la Vega, ¿verdad? Esta reforma es profunda en cuanto a que, como la reforma electoral de hace mucho tiempo, se le inyectó mucho dinero para sanear la vida democrática de México. Aquí también pienso que en 8 años el Estado va a aumentar el presupuesto, los poderes judiciales locales y federales, para poder hacer frente a todos y tenemos estos gastos, 8 años, ¿verdad? Quizás ahorita nos parece increíble. ¿Cómo? Si no tenemos para pagar un solo juez, vamos a pagar tantos jueces. Entonces nos sacamos, pero México necesita una gran reforma que lo transforme, que impulse a la modernidad. Ok, ahora estos jueces, porque esto suena muy interesante. O sea, el Ministerio Público consigna ante un juez de control. El juez de control ve que se haya respetado la legalidad y finalmente dice, ¿te sujeto a proceso o no te sujeto a proceso? Si lo sujeta a proceso, entonces va con el juez de instrucción. Reenvía debate. Reenvía al juez de instrucción, que es el que propiamente va a llevar a cabo el proceso. Así es. Esto, por lo que no sé, en un afán de no contaminar. Porque si yo, juez de control, te vincule a proceso, es porque de alguna manera pienso que sí cometiste el delito, ¿no? Entonces, de alguna manera ya me encuentro vinculado a ese Entonces, criterio. a irse a un juez diferente, de instrucción, totalmente nuevo.
acaba de tomar el asunto, no está contaminado y lo va. Y esta parte es la de los famosos juicios orales, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿esa cuál va a ser la diferencia con los actuales? ¿Cómo se supone que se van a llevar? ¿Qué principios van a tener? Bueno, el artículo 20 constitucional... Sí es como lo vemos en las películas, o sea, esa parte cómo va a ser. Efectivamente, en nuestra juventud nosotros veíamos con admiración y por eso propusimos, inclusive en el tomo primero de este libro, los juicios a la Perry Mason, ¿verdad? En el que un juez, como director del proceso, ¿verdad? En igualdad de circunstancias, al Ministerio Público le dice, aquí están mis pruebas de cargo. ¿Sí? En ese momento está el defensor, dice, estas son mis pruebas de descargo y juzga tú. En cambio ahora, en la parte inquisitiva del procedimiento penal, que entre el Ministerio Público dice en un momento dado, estas son mis pruebas de cargo en la versión previa actual, aunque la Constitución a partir de 1993 permitió que también la defensa interviniera en la averiguación preliminar o averiguación previa. Sin embargo, para ofrecer pruebas, para defender a su cliente, sin embargo, dice finalmente el Ministerio Público, aquí nomás mis chicharrinos treonan, ¿verdad? Yo sé que únicamente mis pruebas valen y consigno con detenido al gobernado, al inculpado, lo consigno. No, ahora en este procedimiento va a haber igualdad de las partes. Por eso le denominan inquisitivo a nuestro actual sistema, ¿no? Pero en esa parte del Ministerio Público en que no intervienen otras, ¿sí? Pero ahora el procedimiento va a ser, como dice el artículo 20 constitucional, adversarial. Aquí están mis pruebas de descargo, aquí están mis pruebas de cargo, ¿verdad? Y luego a ver ese contradictorio. Es decir, entonces está el juez de instrucción y las pruebas que usted dice de cargo es las pruebas que tiene el fiscal para inculpar al procesado. Así es. Y ahí, pero al mismo tiempo está el abogado defensor que tiene las pruebas o los elementos para probar la inocencia. Y en el contradictorio. En vivo los dos. Así es. Y en el contradictorio, en la acción y excepción que se pongan, en el debate que se origine, el juez va a decidir qué pruebas valen, si el actor probó su acción, como es en materia civil, si el Ministerio Público probó su acción y si la defensa probó sus excepciones. Los escucha. Y es el principio de contradicción. Así es. Que uno pregunta, el fiscal puede contradecir las pruebas del defensor, el defensor puede contradecir las pruebas de él, y el juez está tomando nota. Y el otro gran principio que se maneja en el sistema oral es la publicidad, ¿verdad? Ahora hay una semipublicidad porque pueden ingresar a un juzgado 2, 3, 4, 5, 6 gentes, los que caben atrás de la barandilla. Ahora se van a crear auditorios exprofesos para ellos, como usted lo ha visto en la televisión, como lo ha visto también allá en Monterrey, ¿verdad? Sí, como es en Monterrey, en Chihuahua. Sí. Pero ahí no tanto la publicidad desde que, como en las películas de Warner Bros., desde que se llena el auditorio, ¿verdad? Yo les decía también a Gerardo, ¿verdad? Se llena el auditorio porque pagan, eso se llaman extras, ¿verdad? No creo que todo el tiempo vaya a estar el auditorio lleno, porque la gente anda buscando trabajo, anda resolviendo sus problemas existenciales. Salvo casos... Pero la publicidad se va a dar así en el momento en que... conocidos, ¿no? Sí, grandes auditorios, con butacas hasta elegantes como Monterrey, para que la gente entre libremente y vea el debate que hay entre las partes, ¿verdad? Como dice el intendente, el mozo de limpieza, ¿verdad? En materia penal hay un Ministerio Público que trata de meter a la gente y un defensor que trata de sacarlos a través de ese contradictorio que se da en las Pueblas. Y la publicidad ya no va a ser restringida, sino ampliamente. ¿Qué otro principio es el de inmediatez? Esto quiere decir que siempre es en presencia del juez, ¿no? Así es. Miren, ese principio de inmediatez es muy importante porque acaba con el otro mito inquisitivo de que las primeras declaraciones emitidas ante el Ministerio Público son las que tienen validez y una validez permanente que hace necesario que durante la instrucción, ¿para qué se pregunte el gobernado, el inculpado, ¿verdad? ¿Para qué contrato abogado? Si ya confesé ante el Ministerio Público, si hay 2 testigos en mi contra, ¿verdad? En cambio, aquí en un momento dado, las pruebas que aporta el Ministerio Público van a ser simples indicios, no van a ser pruebas definitivas. ¿Por qué? Porque pueden ser rebatidas y echadas abajo por la defensa en esa audiencia pública, en base a ese principio contradictorio. Es muy importante porque llegamos a la instrucción sin pruebas, ¿no? Sin pruebas preconstituidas, ¿no? Efectivamente, lo que dice la Constitución. Es decir, el juez de instrucción, apenas ambas partes, me refiero al defensor del inculpado
y el fiscal, que es el Ministerio Público, a partir de ese momento van a presentar sus pruebas ante el juez. O sea, el juez no tiene pruebas previas de las que sirvieron para consignarlo. Y se va a acabar con esa jurisprudencia que dice que las primeras declaraciones vertidas son las que tienen que darle mayor prioridad. Eso no es prueba porque ya. las posteriores, dice, se presupone aleccionadas. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué contrato un abogado si ya en las primeras pruebas estoy en un momento dado totalmente inculpado, ¿no? Y este nuevo procedimiento va a dar igualdad a las partes, que es otro de los principios, ¿verdad?, de este proceso acusatorio, la igualdad de las partes. Yo ofrezco mis pruebas de cargo, el defensor la de descargo, y el juez va a decidir en un momento dado si es culpable o es inocente. Señor, usted que ha estado en el Poder Judicial Federal y que es un juez de carrera, ahora magistrado federal, ¿usted cómo mira este cambio en particular del periodo de la instrucción? Es decir, del juez de proceso, del juez de instrucción, con ese tipo de principios que tienen que ver desde el lugar físico, como usted lo acaba de señalar, el juez va a estar en un estrado, del lado derecho, a la manera de las películas, el fiscal, del lado izquierdo el defensor, en medio un secretario tomando nota, se van a llamar a los testigos a un estrado, de donde de viva voz va a oír el juez sus testimonios, va a sentir, va a oír, va a percibir el nerviosismo, va a percibir la palidez de los testigos. Palidez, la percepción de está contando mentiras, está diciendo la verdad. Es decir, todo este tipo de circunstancias que va a cambiar de manera importante. ¿Usted cómo lo mira como juez? Bueno, yo como experiencia personal, en mis estudios, que estaba en Roma 3 años, 2 meses, ¿verdad? Viví enfrente del Palacio de Justicia, en mis periodos de vacaciones iba a la Farnesina, donde están los tribunales de primera instancia, y me daba cuenta de que lo que se trata de implantar aquí es semejante a lo que sucede en la mayor parte de los países europeos, ¿verdad? En medio, el juez, por un lado, el Ministerio Público con toga y birrete acusando, por otro lado, la defensa con toga y birrete, en medio, el acusado, ¿verdad? Se abre el debate y en un momento dado, la primera percepción es de que hay transparencia. El público sabe, los abogados defensores, los ministerios públicos se llevan su propia percepción del juicio. El juez percibe, ¿verdad? Como no sucede ahora porque siempre se le encarga al secretario, el titubeo del mendaz, ¿verdad? Del testigo mendaz, la palidez del acusado cuando en los careos el querellante, el denunciante lo señala. Es una parte importante, siempre va a tener que estar el juez, ¿verdad? Efectivamente, eso está obligando estas reformas a que no delegue sus funciones en sus brazos derechos como eran los secretarios. Y eso de la percepción es muy importante. Dicen los comunicólogos que percepción es realidad. Sí. Entonces, digo, ya el simple hecho de que los gobernados percibamos un sistema transparente, claro, que se puede ir en vivo a presenciar cómo se desarrolla un proceso y que podamos oír los testimonios del imputado, del fiscal, e incluso oír la sentencia que va a emitir un juez, ya es un avance importante, ¿no? Luego de terminar el debate, yo lo que advertía ya en Europa era de que, como en las películas de Perry Mason en Estados Unidos, era que el juez se retiraba, se llamaba en cámara de concilio. ¿Perry Mason es el de la canción del verdugo? No la conozco, pero... ¿Quién es Perry Mason? ¿Perdón? Perry Mason. Un famoso abogado de Los Ángeles. Ah, ok. Yo pensé que se refería al criminal de la canción del verdugo, perdón. No, para nada. Sí. Te decía entonces de que el juez, luego de terminar el debate, con la percepción que tuvo de las pruebas de cargo y descargo, se retira a reflexionar. Ajá. Y regresa en media hora, en 20 minutos y emite su sentencia. Lo que pienso yo que es un defecto del sistema de procedimientos orales es el apresuramiento en la valoración de las pruebas. Y también en este sentido... No hay tanto tiempo para reflexionarla. ¿No? Bueno, en este momento tenemos que hacer otro corte, pero regresamos a esta parte que va a ser la más interesante, magistrado, cuando tenga que llegar a una sentencia el juez y después vemos a la individualización de la pena. Regresamos en un momento, no se vayan.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerda que nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias, sus comentarios, que los esperamos en la página de correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Nos quedamos, señor, hablando del juez de instrucción, que es este juez oral que hemos imaginado en este escenario que hemos platicado, que va a recibir de viva voz las imputaciones del fiscal del MP, que va a escuchar las defensas que tenga el abogado defensor del imputado, va a escuchar a los peritos, a los testigos, va a conocer de los dictámenes periciales, todo esto en su presencia, que digamos es el valor o uno de los valores importantes que tiene este nuevo sistema de justicia denominado adversarial. Para finalmente emitir una sentencia que me imagino, y es pregunta, señor, que esto hace en principio que el proceso sea más breve, ¿no? Efectivamente. Pero usted terminaba nuestra pasada intervención con la crítica de que a lo mejor es un tiempo muy breve el que va a tener el juez para reflexionar. Sí, decía yo que uno de los defectos de este nuevo sistema de procedimiento oral es de que el juez tendrá 1 hora o hasta 24 horas para emitir una decisión, de que se cambiaron las reglas de valoración de la prueba, de un sistema mixto, es decir, que utilizando la libre valoración y el sistema tasado de pruebas, se pasa a uno de libre convencimiento. Nosotros actualmente, para emitir una decisión, las leyes nos dan 5, 10, 15 días aquí en materia de amparo para reflexionar y emitir una decisión. Si es inocente o culpable, si amparamos o negamos el amparo a los gobernados. Ahí, como sucedía, te digo, en aquellas latitudes, el juez en media hora regresaba y decía culpable o inocente. Yo me quedaba asombrado cuando veía los juicios de unas cíngaras, de unas gitanas, que habiéndole robado el pasaporte y la cartera a los turistas y que era imputada, ¿verdad?, no solamente por el dedo del turista que la vio, y sino también por las declaraciones de los policías que la detuvieron en sus manos con la cartera y el pasaporte, que de repente salían absueltas, porque el juez en ese momento, en media hora de Cámara de Concilio, que se retiró a reflexionar, a valorar sus pruebas, regresaba y veía la gran alegría del grupo de gitanos que acompañaban a sus compañeras, saltando alegres, ¿verdad? Y ahí me puse a pensar que uno de los puntos débiles de este nuevo sistema es esa libre valoración de las pruebas, porque nosotros para emitir una decisión vamos caminando en la calle, manejando, comiendo, bañándonos y pensamos, porque es muy importante la libertad de un gobernado, si hay pruebas suficientes para dejarlo en prisión o para absolverlo. Ahora, pero yo le preguntaría esto, señor. Usted es juez, usted es juez penal, el señor es magistrado. Ahorita tienen 5, 10 o 15 días para emitir una sentencia. ¿Pero por qué? Porque el trabajo está atrasado también. O sea, en el fondo yo pienso porque la mayoría de los jueces no conocen de manera inmediata el asunto. Lo conocemos. Entonces tienen un expediente ahí que hay que leer y que está formado con otros, ¿no? Lo conocemos. En cambio aquí lo están oyendo, lo están viendo. A lo mejor eso justifica que vaya a haber de 1 a 24 horas, ¿no? Es una falacia, porque mire, el expediente lo conocemos desde que lo radicamos. Sabemos de qué se trata, porque delito viene. Lo conocemos desde la preparatoria, lo conocemos del auto de formal prisión, lo conocemos por las pruebas que ofrece y que se descargan. ¿Por qué? Porque todos los días firmamos acuerdos de los expedientes y vamos viendo cómo va avanzando el expediente. Pero sí necesitamos un poco más de tiempo para valorar las pruebas, para que en un momento dado... Porque me las presenta por escrito. ¿Cuáles? ¿Las pruebas? Sí, pero se desahogan de manera verbal. Sí, pero casi nunca está el juez. Así es, pero queda sentado, necesito leer esas pruebas. Exactamente, pero a lo mejor ahorita por eso ese plazo es amplio, porque finalmente usted lo tiene que leer, ¿no? Así es. Pero aquí ya en lo la está percepción, apreciando directo, ¿no? Ese es uno de los adelantos. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero necesitamos poco más de 24 horas para reflexionar y confrontarlos. Mire, por ejemplo, ahorita en este esquema, una vez que, digamos, acaba el juicio, el juez diría, cita a sentencia. Señores, nos vemos en 1 hora o en 24 horas, así diría el juez. Así es. Señores, se cierra la sesión. Inmediatamente. Nos vemos aquí en 3 horas para dictar sentencia o hasta 24 horas. Es lo que dice la ley. Mira. Llega, lo cita
y él dicta sentencia, Así es, efectivamente. absolviendo o condenando. Así es. Porque después me decía que hay un juez de individualización de la pena. Al menos en el sector juvenil. Ajá. Pero eso vamos a dejarlo aparte, porque no quiero perder la hilación de esto. A ver. Mira, el juez dicta una sentencia, es inocente o es culpable y tiene otros tantos días para engrosarla, esto es para pasarlo en limpio. Cuando estaba estudiando ahí en el Instituto de Derecho Penal y Criminología, a mi lado en la banca había un compañero juez que, aprovechando los 5 o 6 minutos de retardo o la hora en que no llega el profesor, estaba haciendo la sentencia. ¿Tú crees que en un momento dado esas sentencias vengan también fundadas y motivadas y no se pierdan en apelación porque el juez no la hizo bien? Por eso pienso de que ese es uno de los defectos de este procedimiento oral, ¿verdad? Pero no se va a El hecho escribir de la que sentencia, ¿o sí? necesita ser apelado. La sentencia se escribe después, se engrosa, se llama. Entonces ahí va a haber necesidad de acordarse de todos los temas que se desahogaron, porque aquí no se ha perdido el derecho de impugnar existe el recurso de apelación. Claro, y por eso deberá constar finalmente esa sentencia En escrito. escrita. Así es. Miren ustedes, desde el punto de vista técnico, en las comunidades salvajes, primitivas, surgió este procedimiento de libre convencimiento. Ahí iba el pueblo a la plaza, escuchaba el tlatoani en medio, escuchaba a las partes y el pueblo decía, ¿verdad? ¿ok? Y ese era el libre convencimiento. Después, como hubo mucha impunidad, el legislador en el Estado moderno creó un sistema tasado. Esto es, cuando Cada un prueba tiene un valor. Sí, sí, pero mira, la prueba testifical tiene un valor. Si el testigo vio el hecho y no se lo contaron, como sucede ahora, ¿verdad? Y eso me vincula, ¿verdad?, al tío Juan Velázquez en los pueblos que, como tlatoani, como jefe de una comunidad primitiva, decía, les resolvía los problemas de la comunidad, decía, ¿lo viste, mijo, o te lo contaron? Como en las comunidades primitivas le daban valor al testigo de oídas, hoy el legislador le dijo, ese testigo no tiene ningún valor. En primer lugar, tiene que ser mayor de 18 años. Tiene que haber visto el hecho y no contado por otras personas. Como hubo mucha impunidad y dictadura de las muchedumbres, ¿verdad?, del jefe del tlatoani para absolver o condenar, le dijo el legislador, para valorar la prueba confesional tiene que ser de hecho propio, acompañado de su abogado defensor y libre de coacción. Y en el sistema de libre convencimiento, pues la impresión que te da a priorísticamente. Por eso digo yo, necesitamos tiempo para reflexionar y ese es uno de los defectos que tiene. Y pienso de que si el legislador le impuso al juzgador ese sistema tasado es porque hubo una dictadura o hubo muchos errores, mucha impunidad que enviaba a la gente al cadalso. Así es. Y ahora veo con asombro que este procedimiento está volviendo al juicio de valoración que se llama de libre convencimiento. Tu simple conciencia. Y yo me pregunto, ¿y si el juez es de derecha o de izquierda? ¿O si el juez está predispuesto a hacer ciertos personajes? ¿Y valorar las pruebas por la simple conciencia? No. Ese es uno de los retrocesos que tiene este tipo de y finalmente emite una sentencia. Así es. Con base a cómo se legisló en la ley secundaria el caso de menores infractores de adolescentes, es posible pensar que una vez aprobada la reforma constitucional y esto baje a la ley secundaria, que es el Código Penal, puede ser que exista un juez de individualización de sanciones. Necesariamente va a haber, después de las reformas constitucionales, un nuevo código penal, de procedimientos penales sobre todo. Por ejemplo, si hubiera un juez de individualización de sanciones, ¿qué quiere decir esto? Como en la que ley el que federal estamos hablando ahorita finalmente emite una sentencia, pero nada más diciendo es culpable o inocente. Y el otro juez... No, mira, habíamos dicho que hay un juez de control. Que controla la legalidad de la consignación, la preparatoria, el auto de vinculación o proceso. Luego un juez de instrucción, que es el que estábamos hablando. Que es el de debate. Y ahí lo deja. Y luego eso, ya el expediente se lo envía a otro juez para que no se contamine de qué pruebas, y según la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que es un juez de inmediación de las penas, de las sanciones, de las medidas de seguridad. Pero ¿quién emite la sentencia? Este juez, este tercer juez, que se llama juez de inmediación de las penas. O sea, el juez de debate, el que oyó al fiscal, que oyó, ¿en qué termina? Ahí nada más, encerrar el debate. O sea, él lo dice inocente o culpable. No. Y ya el otro, si fue culpable, pone la pena. Al menos en el de Justicia Federal para Adolescentes, no. Lo que te está platicando era lo que sucede en otros países en el sector de adultos imputables. Y es lo que se debe hacer aquí.
de que haya en un momento dado ese juez de debate y que emita, como allá, la sentencia de inocente o culpable. Yo creo que así será, ¿no? Yo pienso que sí, es más conveniente. Y pienso que en ese aspecto la Ley Federal de Justicia para Adolescentes debe ser reformada, ¿verdad? Bastante, para estar de acuerdo con la... Entonces aquí, en esta reforma nada más penal, va a haber juez de control y podría juez de pensarse debate. que habrá un juez de debate, de instrucción, que es el que finalmente Así es, sentencia. así es. Y también se ha pugnado mucho, y por eso es probable que vaya a existir en la normatividad secundaria, el de ejecución de sanciones, ¿no? Así es. ¿Ese qué haría este magistrado? Mire, es decir, ya el juez de instrucción, el de debate, dijo, el señor es culpable y 6 años de prisión. Bueno, el Poder Judicial a través del juez emite una sentencia inocente o culpable. Si esa sentencia causa ejecutoria, si se agotan los recursos y se confirma, el inculpado pasa del área de procesados al área de sentenciados a compurgar la pena, digamos. Exactamente, ya. Lo sentenciaron a 6 años. De 8 o 6 años, ¿ok? Va a ingresar a la penitenciaría. Allí va a haber un juez de ejecución de penas que va, cuya tarea... Que para empezar es distinto al de control y es distinto al de instrucción, es un tercer juez. Así es. Este juez de ejecución de penas va a vigilar que las penas se ejecuten con el respeto absoluto de sus derechos humanos, porque el juez de instrucción le disminuyó su libertad, mas no el resto de sus derechos. Esto es, una sentencia le disminuye 4 de sus 25 derechos que tiene. Los demás derechos quiere decir que les siguen ser respetados. Entonces, dentro de las prisiones va a vigilar que la actuación del director de una prisión, que se va a dedicar únicamente a cuidar que no se les vaya, a darles de comer, a que haya agua caliente, ¿verdad? Administrar la prisión. Y el juez va a estar vigilando que este director no viole sus derechos fundamentales de estos detenidos, porque el juez, en un momento dado, el de instrucción, le disminuyó ciertos derechos, mas no todos. Entonces allá, por ejemplo, el inculpado, ahora ya sentenciado, va a tener derecho a la salud, a la educación, a una buena alimentación, va a tener derecho a exigir que haya escuela primaria y secundaria dentro de la prisión. De la prisión. Entonces, el juez de ejecución de sanciones se va a encargar de verificar que el cumplimiento de la pena corporal que le impusieron sea en los términos más adecuados, con respeto a los derechos humanos. Así es, que cuando sea castigado, el director no lo envíe a la PANDO durante 6 meses o 15 días, como él diga. No, ¿sabes qué? La Constitución dice que cuando yo violo un reglamento de policía y buen gobierno, como es el reglamento de reclusorios, me debe castigar con 36 horas, no con 15 días o con 6 meses, como ustedes vieron en la película de La Pando. Ese es el respeto a sus garantías individuales. Oye, yo tengo derecho, de acuerdo con el artículo 6º, a la salud. Voy a exigir a través del juez de ejecución de penas. Eso suena bien, ¿no? Sí, claro. Las bastante. Experiencias internacionales en esta materia son desde buenas. 1936 en Italia, por ejemplo, el juez de vigilancia. En 1935 se reafirma y hay juez de vigilancia en Italia, en Polonia, donde tú lo veas, hasta en América del Sur. Bueno, porque sería una forma de ir acabando con todas las historias de terror que conocemos de las penitenciarías, ¿no? Hace poco leía cómo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Europa, había condenado en primer lugar a Grecia y luego a la ex-URSS, ¿verdad? Porque había a uno de los detenidos sometido a prisión en una celda en el cual era para 3 personajes y habían 15, en el donde defecaban delante de ellos. Había un gran calor tremendo y no podían dormir porque no cabían. Tenían que dormir parados. Tenían que dormir parados. Y ese preso que se quejó ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeos, de que se le quitó el sueño porque no cabían todos allí y fue condenado ese Estado por el maltrato dado a los... Y aquí la sociedad es muy conservadora, dice, ¿para qué cometió ese delito? Tiene que pagarlo, ¿verdad? No, el juez nomás me privó de mi libertad, me privó de mi patrimonio porque me obligó a pagar una reparación del daño o la multa al Estado, me disminuyó un derecho, digamos, de no manejar, pero no me quitó todos mis derechos que como ser humano yo tengo. Y tú me debes, tú, director de prisión, me debes de respetar
mis derechos y tratarme como ser humano. Claro, bueno, y eso no suena muy como- bien. Ojalá nada más no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Porque luego No, somos es que- mucho de esas tendencias, ¿no? No, mira, en el derecho De comparado, caso pedir disculpas, ¿no? nosotros decimos, ¿cómo es posible que en Europa el hombre tenga conciencia de que es ser un humano hecho a la imagen y semejanza de Dios? Como dice el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios. Yo no estoy propugnando por ese origen divino, sino le estoy queriendo despertar la conciencia a ustedes de que el hombre es la obra maestra de Dios y debemos tratarlo como un ser humano, como uno mismo y no como un número. Entonces, debe haber, así como el proceso de la presunción de inocencia, que es un adelanto también de estas reformas, debe el preso ser tratado en base a esa presunción Y de eso hace ese inocencia juez. como un ser humano. Y estos jueces tienen un determinado número de casos a su atención. Es decir, yo veo el caso, pienso, no sé, de 50... Un preso se queja, fíjate que el director me clasificó mal a un dormitorio, fíjate de que yo cometí el delito de robo y estoy con homicidas, fíjate que yo... Ah, claro. Fíjate de Entonces que... no hay jueces por expediente que implique una persona. Es a solicitud. Ah, ok. El juez debe andar caminando por las prisiones para que los presos se le acerquen, ¿verdad? Y digan, oiga, me pasa esto, Y por ¿no? supuesto va a depender del Poder Judicial y no de la Efectivamente. autoridad Porque administrativa. el único poder que respeta los derechos humanos es el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo, que está en Eso un va a estar momento muy dado. bien. Porque también otra de las reformas que viene en este proyecto de reforma constitucional es que ya la autoridad administrativa, es decir, el Poder Ejecutivo a través de sus áreas penitenciarias, ya no pueden... Otorgar los beneficios Ajá, preliberacionales. exactamente, ya no pueden Miren. sacar a los reos. Así es. ¿Qué ¿Qué es lo que sucede ahora? Para una libertad preparatoria se necesita haber cursado las 3/5 partes de la condena, es decir, haber privado de mi libertad dentro de una prisión. Si yo cometo un delito de homicidio y me sentenciaron a 10 años, yo tengo derecho a la libertad preparatoria de las 3/5 partes, esto es a los 6 años. Pero un año antes me tienen que dar mis beneficios preliberacionales, esto es a los 5 Pero años. esa es la autoridad administrativa. Administrativa, Ahora sí. esa nada más va a quedar en manos Sí, del juez. así es. ¿Y qué sucede ahorita? De que el director de una prisión, el gobernador, el secretario de Estado, no lo saca el día que cumple sus beneficios preliberacionales, ni su libertad preparatoria, ni su beneficio preliberacional, sino lo saca el día de Navidad para Claro, salir en la tele. y los para meten salir en dentro del mes periódicos. siguiente porque vuelven Oiga, a delinquir. pero- Magistrado, le agradezco muchísimo, pero ya nos vamos. Aquí nos están señalando que estamos ya pasados de tiempo. Quiero agradecerle mucho su participación, a todos ustedes su atención y recuerde que nos vemos el próximo lunes a las 7 y les prometo un nuevo programa con el magistrado Ojeda Velázquez para porque terminar estos temas. Quedó muchas cosas Gracias. pendientes, ¿verdad?